Entonces, como bien decían ahorita, pues sí, se ve, digamos, una violencia con machetes. Esto eran guerrillas liberales. Este señor era Guadalupe Salcedo, uno de los guerrilleros liberales más famosos de la época de los años 50, eh, que le hizo frente al gobierno conservador, sobre todo en los llanos, ¿sí? Y acá, esta gente era parte de la policía que tenían los conservadores, esto es en onda, les llamaban los chulavitas, ¿sí? Era, digamos, de alguna manera como unos comienzos de autodefensas armadas, entonces gente que decidió armarse, o pues que el mismo gobierno les daba armas para que se armaran y se protegiesen del bando contrario. Entonces, ¿qué pasó en Colombia durante esta época? Hubo mucho desplazamiento forzado, porque si un pueblo en general tenía una mayoría de personas conservadoras, los liberales se iban a ir. ¿Por qué? Porque los amenazaban, porque pues podían empezar a matarlos, les robaban sus pertenencias. Y lo mismo pasaba de un lado al otro. Muchas veces, si un pueblo era completamente liberal, o con gran mayoría liberal, discriminaban a los conservadores, les cerraban negocios, pues, los amenazaban y en general esta gente terminaba yéndose. Entonces hubo una polarización muy grande de la sociedad durante esta época de la violencia y nuevamente vuelve esto que habíamos hablado, que era la exclusión política. Entonces, el acto de Gaitán, ¿ustedes lo categorizarían como exclusión política? Lo sucedido con él. ¿Lo Sí. qué? El acto del asesinato de Gaitán, ¿lo asociarían a exclusión política? Sí, ¿Por lo qué? querían, Ajá. que lo querían bajar de, o sea, él iba a ser presidente y todo, pero los conservadores no querían. Y por eso pues lo sacaron al asesinarlo, lo sacaron absolutamente todo que ver con la política y todo eso. Total. También Kenny. por sus ideologías políticas, o sea, por las ideologías que él manejaba, que debería ser como más igualdad entre el pueblo y el Estado. Sin duda, y pues posiblemente, pues se ve como en unos momentos hay gente que trata de llegar con ideas distintas, ¿cierto?, al poder, y en Colombia ha pasado mucho que terminan muertos. Nadie sabe por qué, Una X pasada o que Y razón. Gaitán fuera presidente. Hoy en día, ¿ustedes con qué lo asocian? O sea, gente que busca de alguna manera igualdad, ¿sí? Y pasan este tipo de cosas. Han oído noticias, no sé si han visto, pero pasa. Pues no han habido muertes de presidentes desde Pero de líderes 1948, sí. digo, ¿no? De Pero líderes no, de comunidades. Sí, exacto. Ok, entonces de líderes sociales, como les llaman, de comunidades, ¿cierto? Incluso unos culturales, muy bien. bueno, Y sí, de los se líderes asocia. sociales, sí. Ajá, José. No, nada. Siga. Sí, digamos, de presidentes como tal, no. Pero en los 90s, 80s, finales de los 80s y 90s, como la idea, ahorita lo verán en la actividad de la clase Ah, foro. pues, y la muerte de, pues, como, pues Luis Carlos Galán también no iba a ser presidente y lo mataron. Pues, Así lo mandó a matar por Escobar. así es, Pablo Escobar, se supone, de ayuda de los paras, ¿sí? Y incluso en esos 2 años que iban para las elecciones, mataron a 4 candidatos presidenciales. Galán fue solo uno de ellos. Pero ahorita lo van a ver en el Y no mataron, profe, pero hubo un candidato que retiró su candidatura, que creo que fue Darío Díez, mataron a su hermano. ¿Fue en En ese ese, mismo contexto o en ese, no? en ese momento yo creo que eso fue antes, porque Darío Chandía me parece que fue antes. En ese momento los candidatos que mataron fue Carlos Pizarro por la Alianza Democrática M19 y de la Unión Patriótica mataron a Bernardo Jaramillo Osa y a otro que se me va el nombre en este momento. Pero fueron 4 personas que realmente buscaban de alguna manera revolucionar la política y nuevamente, desde un sector como el narcotráfico, aliado por lo visto a ciertos políticos, vuelve a pasar lo mismo. Entonces, como vemos, repetido en la historia de Colombia, repetido. Profe, Sí, diga. pero una cosita.
Ahí dicen, y dijo Popeye en una entrevista, que Pablo ve a Gaitán, no lo mata Pablo Escobar, sino que lo matan los mismos políticos, porque como Hágala. miraban que él era una persona muy fuerte, buscaban la manera de que no fuera a dañarle este político que llevaban. Muchas gracias, José. Imagínese, usted mismo lo está diciendo. Se supone que Pablo Escobar fue uno de los autores y es posible que lo que haya pasado es que políticos, ¿sí?, buscaran, ¿sí?, personas como Pablo Escobar, como los hermanos Castaño, paramilitares, que eran mucho más reconocidos ya como bandidos, como bandidos de alguna manera, y pues que mostraran la cara, dieran la cara frente a esto, mientras que ellos por debajo de cuerda, como bien lo diría, y pues Popeye puede ser una muestra de esto. Pero sin duda, ahí usted simplemente refuerza la idea de que pues, se buscó excluir de la política a estas personas que pensaban un poco diferente y ya iban por fuerza. Y volviendo acá, entonces, a Gaitán, ¿sí?, miramos esta línea del tiempo, pasa el Bogotazo y el 9 de abril de 1948 asesinan a Jorge Eliezer Gaitán. Hay un periodo que se llama... Sí, Profe, diga. ese de Gustavo Rojas Pinilla, ¿eso de qué era? Ya voy para allá. Entonces, Ya. matan a Gaitán y la violencia, es un periodo de la historia de Colombia, como se le llama, la violencia política, que se da entre dos partidos. ¿Cuáles son esos dos partidos? Que han estado en pugna durante toda la historia de Colombia. Conservador y liberal. Ajá. Entonces, durante la violencia política, conservadores y liberales empiezan a atacarse un montón, pero muy duramente, o sea, con muchas bajas, con muchas muertes, digamos, de ciudadanos. Y se le conoce al periodo como la violencia política. ¿Por qué? Por esas diferencias ideológicas, de alguna manera, que exacerbaban claramente las élites de los partidos y comunicaban al pueblo. Pero entonces, del 48 al 53, hasta que sube este señor Rojas Pinilla, me salí, perdón, ay Dios, no, perdón, sí, viene la violencia, y en el 53 viene este señor, de pronto muchos de ustedes no lo conocen, pero el llamado Teniente General Gustavo Rojas Pinillas asume la presidencia. Después de que Gaitán es asesinado, ¿sí?, en las elecciones de 1950, que era para las que él iba, gana un conservador llamado Laureano Gómez Pumarejo. Nosotros la clase pasada habíamos leído algunas cosas que él había escrito por allá en el 28, no sé si se acuerdan, sobre esta idea de la gente que decía que la gente del centro y de las tierras frías y altas de las montañas eran Sí. superiores a quienes, A las tierras calientes. a las tierras A las calientes. tierras frías. Entonces, Las de las tierras calientes eran minoría comparando con las de las tierras frías. pues sí, de alguna manera, como también nos decía Valery, sí, y Adolfo, sí, como que se creía que la tierra fría, o los habitantes más que todo de las tierras frías, eran más civilizados, ¿sí?, eran superiores a los habitantes de tierras calientes. Y este señor, con esa mentalidad, imagínense, se vuelve presidente en 1950, y es un señor ultraconservador, que realmente ve a la sociedad supremamente diferenciada y con tintes de superioridad e inferioridad muy grandes, lo cual pues simplemente, bueno, a mí, desde mi posición, me parece muy preocupante que haya sido presidente del país, pero bueno, este señor está bastante viejo y a los 3 años, literalmente, le hacen un golpe de estado los militares y este señor, teniente general Gustavo Rojas Pinilla, en su discurso dice que cansado de que la gente se mate en el país porque se están matando liberales y conservadores en este espacio llamado la violencia, pues él entra a la presidencia y dice, yo voy a pacificar el país. Pero este señor entonces no subió por voto,
¿sí? No hubo unas votaciones que dijeran queremos este presidente, sino que él sube haciendo de alguna manera un golpe de Estado. Entonces, por eso yo pongo estas preguntas. ¿Habrá sido una dictadura? ¿Habrá sido pacificación, que era lo que él tenía en su discurso? O, pues también fue una época de modernización, ya veremos por qué. Durante su mandato, que dura en estos, ¿sí?, 4 años, Sí. ¿qué ven ustedes en las imágenes? Esto fue lo que, digamos, de alguna manera, imágenes que muestran lo sucedido Profe. en su periodo. Valeria. ¿Cómo así que él no subió por votos, sino por golpe de Estado? Ah, bueno, gracias por la Se pregunta. hizo el poder. Entonces, ¿alguien le podría contestar un golpe de Estado? ¿Qué quiere decir? Se hizo el poder, tomó el poder. Podemos decirlo que de manera teocrática, pero sin permiso de los demás. Pues sí, entonces de Pero, alguna o sea, ¿cómo así? No, allí no se manejaba la política así, que el voto, que esto, ¿no? en Colombia se manejaban, ¿sí?, las votaciones para escoger presidente. Pero ¿qué pasa? Los militares dicen que cansados de que haya tanta violencia y con un presidente como Laureano Gómez, profundamente enfermo, un momento, deciden los militares decir como esto no está funcionando. Y cuando los militares dicen esto no está funcionando, y los militares son los que tienen las armas, ¿sí?, en el país, ¿quién se les enfrenta realmente a los militares? Es difícil, es muy difícil, y si ustedes lo piensan, una institución que tiene el monopolio de las armas en un país, pues tiene muchísimo poder, porque ¿quién se le va a enfrentar si todos ellos están de acuerdo en algo? Realmente no hay pueblo que se le enfrente a un montón de metralletas. O sea, vamos a caer todos literal juntos contra ese montón de metralletas. Entonces, los militares dicen, un momento, o sea, estamos cansados de esta violencia. Ese es su discurso, ¿no? Y entonces, esto parece que le quedó grande al señor presidente, que además, vean, no está enfermo. Nosotros vamos a meternos en el poder un momento. ¿Para qué? Para ayudar a Colombia a que se No se vuelva. escucha bien. Ok, ¿ya me escuchan mejor? Aló. Hola. ¿Me escuchan mejor? ¿Qué pasó? ¿Me escuchan mejor ya? Aló. No, no, le escucha bien, No. profe. No, ¿Sigue raro? Denme un segundo. no. No, Aló, ¿me escuchan mejor? Sí, ya. Entonces, los militares con ese discurso de ellos, de esto no está funcionando, nosotros parece que vamos a tener que ser los que nos ponemos acá a la 10 y vamos a hacer que se haga la paz como sea en este país, pues nos vamos a subir al poder. Y ellos mismos entonces deciden subirse al poder. Y ahí viene la pregunta, ¿quién le puede decir que no si a una institución que tiene las armas? Es muy difícil, realmente. Porque si usted se le opone a una institución de alguna manera con ese poder, pues imagínese cómo va a terminar usted probablemente. Es complicado. Y pues la sociedad en ese momento además estaba muy cansada, ¿sí?, de la violencia que vivían en casi todos los pueblos de Colombia. Es una cosa loca. Hay una película que se llama Cóndores no entierran todos los días y muestra la violencia en un pueblito en el Valle del Cauca. Cómo los conservadores se mataban con liberales y cómo realmente la gente ya no podía más. Imagínense, pues es muy fuerte. Yo sé que de alguna manera ustedes lo viven porque pues en Tumaco la violencia está muy viva y pues hay muertes constantes todo el tiempo. Sin embargo, esto era literal que la gente ya no podía ir a la iglesia porque si era liberal y el pueblo era conservador, los miraban mal, los sacaban, eran violentos contra ellos, eran agresivos. La gente entonces no le volvía a comprar nunca en el negocio y pues usted se empobrecía y pues le tocaba cerrar, ve a ver qué hace.
Entonces era muy fuerte lo que estaba pasando. Y la gente cansada dice, bueno, pues démosle la opción a los militares, ¿saben? Y este señor entonces, ¿sí? Empieza con sus reformas. Y quisiera saber ustedes qué ven acá en estas imágenes, porque durante el periodo de él hubo, digamos, muchos cambios diferentes de alguna manera. Por un lado, Miro, esta imagen que les muestra a ustedes, arriba a la izquierda. Que las mujeres van a volver por primera vez el 19 de diciembre el plebiscito en su oportunidad de contribuir a salvar a Colombia. Entonces, votan por primera vez, se le concedió a las mujeres votar, ¿no fue? El voto, Sí. la entonces participación. durante sí, el gobierno de Rojas Pinilla, lo cual es muy loco porque decimos, este señor se montó al poder sin votación alguna, ¿no? Entonces pensaría uno que la democracia no es lo de él. Pero después vemos que el tipo le abre la opción a que las mujeres voten por primera vez en este país, hasta los años 50 no podían, ¿sí? Entonces es un acto de modernización muy importante. El país, por lo visto, se está modernizando, se está volviendo moderno. Y pues las mujeres votan en un plebiscito, y el plebiscito era precisamente si debía haber una coalición de algunos partidos que tomaran la presidencia. Era sobre lo que iba a conocerse luego como el Frente Nacional. Pero las mujeres logran por primera vez votar, no en unas elecciones presidenciales, sino en un plebiscito. ¿A ustedes les suena algún plebiscito que se hayan hecho recientemente? No fue el del sí, el no de Uribe o algo, fue como 14, 15, 16, por ahí. En 2000, sí, si no estoy mal, 17 o 16, se hace el plebiscito por el acuerdo de paz. La paz. Ajá. Y el plebiscito, para que tengamos muy claro, es uno de los mecanismos de participación ciudadana, ¿sí? Establecidos en la Constitución, donde el pueblo tiene poder de decisión. ¿Alguno sabe qué otro mecanismo de participación ciudadana tenemos nosotros, el pueblo? ¿Cuál? El voto, la revocatoria de mandato. El voto popular, entonces, para escoger ciertos representantes. Más normal, revocatoria de mandato, sí, por medio de firmas también se puede buscar que se acabe el mandato de un gobernador o pues ya sea representante. También, digamos, está ¿cómo se dice esto? Una reforma. Para hacer una reforma constitucional se puede hacer un referendo y la gente lo puede votar. Son diferentes formas de participación del pueblo. ¿Sí? Esto va de la mano con todo lo de competencias ciudadanas y por eso es importante, porque acá vemos cómo hasta los años 50 vemos que por fin las mujeres entran a tener voz y voto en la participación ciudadana. La ciudadanía se expande un montón en Colombia en estos años. ¿Qué más ven en estas imágenes? Acá a la izquierda abajo, donde está el mouse. ¿Alguien? Eso es una obra gigante. ¿Alguien me suena? ¿Se imagina? No tienen por qué saber, pero durante el gobierno de Rojas Pinilla, abajo a la izquierda, se construye el aeropuerto El Dorado. El aeropuerto El Dorado es el aeropuerto internacional de Colombia, ¿sí? Que queda en la ciudad de Bogotá, y pues con él, digamos que se hicieron muchas mega obras. Entonces, bajo el mandato de este señor se construyeron muchas carreteras, nuevamente se empieza nuevamente a conectar más y más el país. En términos de infraestructura avanza un montón la nación. Entonces a él se le dice como fue muy duro con el pueblo, muy represivo, como vemos acá a la izquierda, manifestaciones, ¿sí?, que las Fuerzas Armadas no dejaban pasar, por ejemplo.
Pero al mismo tiempo, pues, también modernizó. Trajo la televisión a color por primera vez a Colombia, No deja pasar a uno, perdón. para algunos. Ajá. Y este mandato de Rojas entonces siempre es muy único. ¿Por qué? Porque buscaba acabar con el conflicto. ¿Con qué conflicto? ¿Alguien se acuerda cómo se le llamó? La violencia del siglo XX o La la guerra violencia, entre liberales o también le y dicen violencia conservadores. política. Ajá, exacto, Carlos, entre liberales y conservadores. Y él, pues de alguna manera, entra a acabar con esto. Sin embargo, durante su mandato, esto sigue. Y la gente, cansada de que siga, llega el momento en que fundan esto que se llamó el Frente Nacional. Entonces, ya para terminar hoy, quería terminar con esto. Samir, ¿puede leer, por favor, lo que dice esta diapositiva? Samir, no sé si esté. Bueno, Eh, ¿Puede leer, por favor, lo que dice la diapositiva? de acuerdo político entre liberales y conservadores para mantenerse en el poder. Se justificaban diciendo que era la única forma de pacificar la nación. Exacto. Entonces, después de haber estado durante años en guerra, los jefes máximos de los liberales y de los conservadores hacen un Se unen. acuerdo y se unen, ¿sí? Pero se unen y nuevamente dicen, por los próximos 16 años vamos a hacer un gobierno en la presidencia liberal, el primero, Alberto Lleras Camargo, el segundo conservador, el siguiente liberal, el siguiente conservador, y así nos alternaremos para que no haya, digamos, más guerra y todos estemos contentos. Y ahí empieza la pregunta, ¿y dónde queda el resto de gente que no piensa ni como los liberales ni como los conservadores? Pero eso sería como un chiste, una recocha, porque prácticamente está ahí, sigue en el mismo círculo vicioso. Prácticamente es un chiste, es como si no le importara un juego. Sí, o sea, literal se repartieron el poder como si pues fuera, no sé, el colegio de ellos, la casa de ellos, y como aquí manda en estos 4 años acá, acá manda otro. ¿Y dónde queda la voluntad del pueblo además? ¿Sí? Se hacen votaciones, es verdad, pero digamos que de alguna manera el pacto como que establecía que iba a suceder. Ya, bueno, viene otro periodo en la historia del país que no alcanzamos a ver hoy porque ya se acabó el tiempo y tampoco me puedo durar las 6 horas hablando que me gustaría. Una cosa para añadir Carlos, de Aspinilla es que, por ejemplo, algo que nos sirvió mucho en la actualidad fue algo que él escribió, que fue el SENA, que esto también abre muchas oportunidades pues, a muchas personas y en especial lo sigue abriendo desde hoy. Y, por ejemplo, las personas que no quieren estudiar van y hacen eso ahí, consiguen un trabajo, algo que también mueve economía y vio mucho, aporta mucho actualmente también a la educación. Rojas Pinilla, Sí, ¿no fue que creó el SENA? listo, pues realmente no es lo más conocido, pues sí ayudó de alguna manera como a movilizar el país, ¿sí? Pero pues digamos que a fuerza de mucha represión. Pero bueno, se acaban por fin, parece, ese periodo de violencia, de la violencia que se llamó acá. Y en el 1958 sube este señor, Alberto Lleras Camargo, iniciando lo que se conocería como el Frente Nacional. Viendo acá la línea del tiempo, pues faltan bastantes cosas, ¿sí? Pasamos por el Bogotazo, Rojas Pinilla, este periodo de violencia, baja Rojas y sube el Frente Nacional. Pero pues de historia del siglo XX falta bastante. Ahí yo les voy a dejar la presentación. Y ahorita, en este tiempo que están en clase foro de 10 a 11, yo dejé una actividad, ¿sí? En la que ustedes pues deben realizarla, aprovechenla, hacen en esa hora. Yo voy a estar disponible ahí en la plataforma, entonces me pueden escribir por el chat de la plataforma o me pueden escribir por WhatsApp o me pueden llamar por WhatsApp, ¿sí? Y realmente ahí estaré
para que vayan desarrollando esa actividad. Es la segunda actividad de la guía. La primera es los apuntes, entonces espero hayan tomado apuntes. Si no, pues entren a ver la clase, toman apuntes sobre la clase. Una exposición esta semana. Diga. Una exposición esta semana. No, al fin no, porque no había tiempo y pues realmente ustedes hicieron una gran cantidad de trabajo la semana pasada. Entonces pues tampoco teníamos mucho tiempo. Simplemente antes de irnos, ¿sí? Quería compartirles para que vieran conmigo la guía y las actividades. Digamos, pues en la guía está un poco qué era lo que se busca, los objetivos de aprendizaje. Ustedes por favor lean la guía. Pues las actividades dice, nuevamente como la semana pasada, apuntes de clase, una de las más importantes. En la otra, en el foro, perdón, esto es en una tarea, ¿sí? Encontrarán con nombre clase foro, actividad 1, y ahí deben leer unas noticias que les puse y responder unas preguntas. La respuesta a las preguntas la deben hacer por un audio de WhatsApp. Le pido el favor, por favor, que cierren el micrófono. Gracias. Entonces, cerrar eso y mandar por el audio WhatsApp las preguntas a la clase foro. Eso es todo el clase foro. La otra actividad es que cada uno simplemente va a escoger uno de estos temas y ustedes van a hablar con un conocido, familiar si quieren, sobre ese tema. Ustedes les harán unas preguntas, escuchan las respuestas y deben escribir un solo párrafo de 8 líneas acerca de esto. ¿Cuál es la esencia de este ejercicio? Que como esto es historia mucho más reciente, puede que estas personas recuerden o tengan muchos pues, recuerdos en su memoria relacionados con los temas que ustedes pueden escoger. Entonces, es un ejercicio de cómo también nos podemos aproximar al estudio de la historia por medio de la memoria. Es válido, es importantísimo lo que la gente tiene por decir, es de verdad demasiado importante. No solo nos podemos basar en libros y videos, ¿sí? Para aprender la historia. Lo que la gente tiene por decirnos es lo más importante. Entonces, ese es el segundo. Entonces, es subir un párrafo que escriben de acuerdo a las preguntas que ustedes les hagan sobre el tema. Yo sé que había varios interesados. Bueno, puede ser violencia política, puede ser desplazamiento, el narcotráfico, y hacer preguntas sobre el tema a su familiar o persona y escribir un párrafo de eso. Y la tercera, como acá lo dice, es escribirle una carta a una persona víctima del conflicto en Colombia a mano. Acá la persona víctima del conflicto no tiene que ser como tal alguien con nombre, sino pues ustedes pueden imaginarse, porque si una víctima puede ser lo que vimos en el documental y pues leímos del caso de Ojalá, puede ser pues lo que ha habido en este país desafortunadamente, son víctimas del conflicto y la violencia. ¿Pero qué conflicto, profe? El conflicto armado en Colombia, ¿sí? Que lleva más de Como, 60, pues, 70 no, años. puede ser lo que usted haya dicho de que cuando las personas iban a un pueblo, ellos eran liberados. El pueblo los discriminaba porque el pueblo era completamente conservador. Puede ser también. Claro que sí, Valeria, perfecto. Eso puede ser. Sí. Y profe, ¿y el foro toca responderlo ahorita en esta hora de foro o se puede responder? Pues la idea es que ustedes utilicen la hora de la clase foro, ¿sí? Sí, Entonces, claro, pues para preparar, para lanzar la respuesta, claro, pero y no así importa además si se ustedes no, responde más tarde. pues no importa si la preparan más mejor, pero pues la idea no es que estén el sábado, sí, o el domingo clavados haciendo eso cuando pues tienen ahorita la clase foro. Además, yo voy a estar pendiente, les voy a escribir por el grupo de WhatsApp y voy a estar pendiente de que estén trabajando en eso porque es la manera en que ustedes pueden aprovechar el tiempo. Yo entiendo que a veces es difícil porque pues los dispositivos no están disponibles para todos en todo momento, además, pero pues busco que lo hagan en ese espacio precisamente, pues si ustedes ven, hice un cambio, yo no lo había hecho antes, pero buscar que una actividad sea directamente en la hora de clase foro para que ustedes vayan adelantando trabajo de la guía y al mismo tiempo pues utilicen ese momento, me pueden preguntar lo que quieran. La última entonces es simplemente escribirle una carta y pues ustedes deben
pues nombrar cuántos años tendrá esa persona, digamos qué parte del país es, y le pueden decir lo que ustedes sientan con el corazón, o sea, puede ser agradecerle por lo que ha vivido, por la forma en que lo ha hecho. Ustedes se pueden inventar, ¿no? Como esta víctima lo ha vivido, conectar con ella, pedirle disculpas por lo que el país le ha dado, realmente ser un apoyo para ellos. Esa es la forma en que ustedes decidan conectar con esta persona. Si es alguien de pronto conocido que ustedes no es que se la vayan a dar, pero pues le quieren decir algo a una persona que conocen víctima del conflicto, es un buen momento para hacerlo. Claramente esto solo lo voy a leer yo y no va a pasar, ¿sí? De allí, sin consentimiento de ninguno de ustedes. Esas son las, digamos, las actividades. Lo último es un cuestionario. Quería dejar eso claro y sé que están en descanso, perdón haberles robado 10 minuticos, 15 minutos, pero pues el tema es, a mí me parece súper interesante, el tema es enorme, desafortunadamente no alcanzamos a mirarlo, pero bueno, entonces pues ahorita clase foro, pueden empezar a las 10, 10 y cuarto, no hay lío si tienen una media hora de receso. Y pónganse a hacer ese trabajo sobre, realmente es leer dos noticias, es sobre precisamente lo que algunos de ustedes conocían, ¿sí? De esta muerte de los candidatos presidenciales. Me preguntan por acá si tiene nota. Obvio que tiene nota, es una de las actividades de la guía, entonces clase foro tiene nota, ¿sí? Y lo van a encontrar acá. Ustedes ven en contenidos. Pum, pum, me meto a su curso. Están viendo ahí. Bueno, se demoró, pero está en la lección de competencias. ¿Listo? Vamos a ver si me carga rápido. ¿Alguno tiene alguna pregunta? Perdón, me metí a octavo. ¿Alguno tiene alguna pregunta? ¿Duda? ¿Inquietud sobre lo que? Acá está la lección, Por el momento no. segunda mitad. Y acá clase foro actividad 1, se meten, ¿sí? Y acá entonces van a encontrar mi número para que me manden la nota, las preguntas a las que deben responder con base en la lectura de estas noticias. Realmente esta es una y esta es la otra, son muy cortas, ¿sí? Pero pues la idea es que hagan un análisis. Entonces, nada, pues cualquier duda me comentan, ¿sí? Cualquier cosa me preguntan. Si ustedes ya estarían interesados en que hiciéramos otra clase de pronto para completar el tema, yo el viernes estaría dispuesto. Ustedes me dirán, pues si quisieran, me pueden escribir ahí a chat. Sí. Entonces, Pero depende de la otra. bueno, es que ustedes también tienen otras clases, entonces sí, tocaría ver ahí. Pero bueno, nada, muchas gracias por la atención. ¿Qué les pareció la clase? Antes de salirse, ¿sí? Nada, califiquen la clase de 1 a 10 y si tienen un comentario, pues mejor, lo pueden mandar al chat. O sea, no tienen que decirlo, sino pues lo pueden mandar al chat en privado, como prefieran. Pero porfa, solo como para saber, pues cómo lo estoy haciendo yo también, ¿no? ¿Cómo es? O sea, del 10 como De 1 a... excelente y el 1 Sí, como... ajá, 10 excelente, 1 más pésimo. Y pues si tienen algún comentario, listo. Acá yo voy a dejar de compartir. Entonces, porfa, antes de salir, una vez pues me manden eso al chat, si pueden salir, no hay lío. ¿Listo? Entonces, bueno, muchas gracias por la atención. Bueno, y sigo hablando mucho o yo intento como incluirlos, bueno, hacer muchas preguntas. Creo que podría hacer un poco más ejercicios, pero pues digamos que para mí esos análisis de la prensa, como que ustedes lean directamente los periódicos, pues un poco es dinamizar, pero de pronto ustedes creen que podría hacer más ahí. Si se están aburriendo, si igual les parece que está bien, pues genial por las calificaciones. Siento que a algunos les parece que está bien.
sean muy sinceros, o sea, si están muy aburridos, pues pongan, no sé, 5, porque pues, profe, puede que el contenido está bien, pero le falta, no sé, movernos, pararnos, ponernos a correr, a pensar algo. O sea, es válido. ¿Listo? Si está bien, Yo genial. Diga, si tiene comentario, siento bienvenido. que está bien, porque de igual manera, ajá, como dicen, se explica. Ok, excelente, bueno. O sea, se explica bien y trata como que darnos la participación a todos, como de no excluir a nadie y que pues, siempre se mantenga participando para entender mejor las clases. Sí, esa es la idea y a veces por eso, pues yo sé que les digo como, hey, y tal persona como conteste, que a veces es un poco directo, pero también como acá no nos podemos ver, pues es más difícil y necesito a veces como que saber que están ahí. Ya menos de un minuto en cualquier momento se cierra. Gracias, Alex. Me asustó. Pero bueno, yo ahorita subo esta clase, ¿listo? A YouTube. Entonces, bueno, eh, nada. Con toda clase foro, sí, perdón haberme pasado. Los otros, porfa. Cristian, Valeria, William, Ana, no pusieron nada. Me interesa su, pues,